Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, este miércoles 22 de abril, doctora, y seguimos con el trabajo al respecto de qué es un niño en el siglo XXI. Hombre, que no es cualquier cosa, es un señor paquete, ¿sí? Miren, tengo aquí una revista, que se llama Freudiana. Esta revista se editó en el 2021, o sea, el 21 del 2000, ¿sí? Y ya en el 21 del 2000 ya aparecían problemas a tratar verdaderamente graves. Aquí viene un artículo que quisiera yo compartir con ustedes, y que se llama ¿El niño dónde está? El hijo medicamento. Aquí tiene que estar. Sí. Yo creo que debe de estar acá, ¿no? No, está en la primera parte, doctora. En la dice reflexiones acerca de aquí. Muchas gracias. Reflexiones acerca de los, ¿qué dice aquí? Denominados bebés medicamento. Bueno, es verdaderamente provocar un escándalo lo que la ciencia le propone ahora a los seres humanos para llegar a una omnipotencia salvaje. ¿Por qué digo omnipotencia? Porque crear un bebé nuevo para que sea, usado su cuerpo a favor del hermano enfermo, es esa posibilidad. Nada más quiero que el público que nos escucha piense, nada más por favor, piense 3 segundos. ¿Qué es lo que le propone la ciencia a los seres humanos? Bueno, si tiene un hijo enfermo, si necesita médula, y no hay una médula ad hoc mejor que la de un hermano que pueden ustedes fabricar para que ese ser nuevo alimente al otro. Y él, pues no sé cuáles serían las consecuencias para este recién nacido, para este que ya tiene su destino forjado. Ya va a ser el medicamento, por eso los bebés medicamento, el medicamento para que su hermano, ¿sí?, ni siquiera se alivie, sino nada más se mantenga vivo, porque ni siquiera hay una garantía de salud, ¿sí? La medicina en eso se lava las manos, ¿me explico? Pero la ciencia es la que nos lleva verdaderamente a una concepción fuera de lo que podríamos concéfico para el desarrollo de una vida normal, ¿no? Eso está completamente fuera de una vida normal. ¿Cómo voy a gestar un hijo al que por anticipado ya voy a sacrificar para que ayude a su hermano cuando él ni siquiera puede decidir quiénes son los padres que tienen esa omnipotencia de crear un bebé medicamento? Usted había ya trabajado eso, si no me equivoco. ¿No trae nada al respecto? Sí, doctora, porque estuve investigando de todas las técnicas que hay actualmente, no solamente esta decisión que lo pueden ofrecer los médicos y los padres pueden estar de acuerdo, de gestar un bebé, gestar un ser humano para ayudar al enfermo. Fui a investigar todo lo que hay en la reproducción asistida. Sí, claro. De las técnicas nuevas, que yo lo leí y yo ignoraba que se pudiera hacer todo lo que actualmente se hace. Por ejemplo, hay un diseño de bebés. Ya hay técnicas en donde el ADN se recorta para poder crear un bebé con las características que los padres quieran. Pero así, fíjense, es bebé a la orden. Sí. Bebé a la orden, como si se tratara, doctora, Mayra, de ir a un restaurante y pedir el platillo, el que representa
a esa cocina de autor, porque ahora se llama así, ya hay cocina de autor. Entonces, quiero el platillo, que le da a usted ese reconocimiento, cocina de autor, como si se tratara de eso, de poder gestar un hijo para usarlo, en donde el bebé ya no tiene, digamos, posibilidad de decidir absolutamente nada al respecto de su libertad, de su deseo personal, de sus errores que puede cometer, de la inteligencia que es, de la cual sea poseedor. No, nada, nada. Es la cosa, la cosa viviente, humana, que voy a utilizar de acuerdo con mi esposito, ¿sí?, para atender al hijo enfermo. Señores, estamos viviendo verdaderamente una experiencia de horror, porque no es nada más eso, es también lo que vimos en el programa ayer de radio, que nos ayudó la investigación que hizo nuestro colega Misael Montes de Oca, en donde se decide por parte del Estado que a los 6 años el ser humano puede decidir, escuchen esto, su identidad de género. Ahora ya no es la identidad de la especie, el cómo se construye una identidad psíquicamente hablando, no, sino es la identidad de género. Cuando si pensamos lo que es el género, bueno, el género definitivamente se ha convertido en un discurso que pudiera ser importante, que trascienda, pero lo que está provocando es un destrozadero, ¿sí?, sobre todo de la concepción de libertad de los seres humanos. Sobre todo ataca principalmente eso, porque una es la problemática de la sexualidad, en cuanto el ser humano nunca sabe, no es un saber, el cómo al reunirse con un otro, sea de sexo desconocido para no discutir, ¿sí?, para no usar el abecedario, de sexo sin límites, y que yo voy a encontrar para mi placer sexual, que es absolutamente inconsciente, que no sé otro, ¿sí?, tener un placer que ni siquiera conozco en mí, como hacen muchísimos hombres, en cuanto que pasan de una mujer a otra mujer y a otra mujer y a otra mujer, y no descubren de ninguna manera cuál es la satisfacción sexual que obtienen de esa creencia de que si consumo mujeres voy a encontrarme, ¿sí?, ¿sí?, en la explicación absoluta, claro, satisfactoria sexual. Si eso fuera posible, multimillonario compró esa isla precisamente con la intención de proveerle a todos los multimillonarios toda la variedad de perversiones sexuales existentes y las que crearon además. Bueno, todavía nosotros, medio tambaleándonos, nos defendemos con decir semejante cosa. Cuando, ¿qué es eso de la perversión? Bueno, ningún psicoanalista decente que esté bien informado y bien formado en teoría psicoanalítica se atrevería a decir que es esa perversión polimorfa. Porque lo que nos indica Freud, a donde Freud se va, digamos, a apoyar para semejante bomba de dar cuenta de la sexualidad humana, dice, bueno, por lo pronto, la biología nos ampara, ¿sí? Nacemos con un cuerpo que puede ser diferenciado muy rápidamente
por aquel que creó un universo. Es donde nosotros fantaseamos, donde nosotros nos movemos, donde nosotros existimos, donde nosotros gozamos, sin saber a qué se debe esa posibilidad de gozo. Bueno, si no sabemos eso, porque no pasa por el saber, pasa por la experiencia, hay sujetos que toman uno y otro y otro y otra y otra forma. Esa fue la isla. Sí. ¿Sí? La isla inventó que podría ofrecerles a los seres humanos, ¿sí?, cualquier fantasía que tuvieran de satisfacción sexual, cuando tenemos que comunicarles que la satisfacción sexual no se alcanza por una experiencia vivencial, ni mucho menos se puede nombrar. Es hasta ahorita una incógnita, porque tanto hombres como mujeres en la clínica son capaces de hablar y decir, bueno, yo puedo tener relaciones sexuales, pero eso no quiere decir que yo las disfrute. Las tengo, pero no obtengo una satisfacción de algo de lo sexual, eso sí sé que es de lo sexual, que verdaderamente me deje una experiencia de felicidad, de satisfacción, de plenitud. No. Tengo relaciones sexuales y tengo relaciones sexuales con diferentes mujeres, ¿sí? Pero no he llegado, doctora, a poder decir, esto es, porque tiene que ser un descubrimiento sorpresivo. Por eso los hombres se dedican a veces a consumir mujeres. Bueno, se dice mujeres por decencia, pero en realidad se dedican a consumir una parte del cuerpo femenino, ¿sí?, para poderlo decir bien. Y hay la incógnita en el hombre, bueno, no se diga en la complejidad de la sexualidad femenina. Porque la complejidad de la sexualidad femenina es que ella sabe a cierta edad, ¿sí?, que si tiene relaciones sexuales puede embarazarse. Y si se embaraza a los 14 o 15 años, es definitivamente una situación delicadísima, porque va a determinar si ella, sin ningún deseo de ser madre, ningún deseo de tener un hijo, resulta que ya está embarazada por la respuesta normal de una actividad sexual normal. Tenemos todos esos casos, ¿no? Pero también no solamente en las adolescentes, también en las mujeres ya de mayor edad, 25, 30, 40, 45 años, en donde es lo mismo que el hombre dice. No sé, a lo largo de mi vida sexual, no sé qué es eso que se dice de la sexualidad humana que es placentero. Yo nunca he experimentado un placentero. Ni sé qué es eso, aunque tengo relaciones sexuales y no paso a la categoría de ser frígida, de no sentir, siento, pero de eso a que sea placentero, de que la experiencia vivencial de la sexualidad me deje verdaderamente así, botada de placer, ¿sí? No, tengo relaciones sexuales, pero de eso a que sea eso que se dice, eso que sí corre como una verdad, que cuando se lo pregunto a las mujeres que lo exhiben, pues no sé decirte, yo bueno, pues como que me va bien. ¿Cómo que te va bien? Pues sí, me va bien porque pues sí lo disfruto.
Entonces hay otra palabra, disfrutar. Y hay otra palabra, ¿sí? Gozar, ser placentero, alcanzar un éxtasis. En fin, hay muchas cosas para nombrar eso que es innombrable. Lo nombramos como podemos, pero cuando va una mujer a preguntarle a otra, bueno, a ver, perdóname, en tu intimidad, en tu experiencia sexual, ¿tú lo disfrutas? Uy, sí, claro, ¿cómo no? Bueno, incluso ahora, ¿no? Que hay toda una hubo en los 90s toda esta manifestación, las películas de televisión que las llaman chick flick, en donde es esa apertura, ¿no? De la mujer con respecto a su sexualidad y a que no estuviera sometida al placer erótico del hombre, es decir, que el hombre no fuera el único que tuviera cabida en cuanto a su placer en la relación sexual, sino que hubiera una igualdad en el acto sexual propiamente, en el coito. Pero no olvidemos algo que es muy importante, ¿sí? Lo que no podemos igualar es la sexualidad femenina con la sexualidad masculina. ¿Por qué? Porque una será penetrada por aparatos y no por un pene. Igualmente los hombres pueden ser penetrados por aparatos y no por un pene, porque definitivamente dos mujeres carecen de eso. Entonces tendrían que tener un sustituto para el logro de la penetración. Y eso, señores, modifica radicalmente una identidad de género. Es decir, ¿cómo? Algo que tiene toda esta dificultad de la versatilidad, ¿sí? En la sexualidad femenina, en la sexualidad masculina, ¿sí? En un hecho muy concreto, la penetración. ¿Cómo eso verdaderamente abre un mundo de incógnitas? Porque ustedes hagan la encuesta y verán lo que dicen los seres humanos. Puras imposibilidades, porque no pasa a ser ni un saber, ni mucho menos una posibilidad de decirlo a través del lenguaje, de nombrarlo. Por eso les digo que cuando se les pregunta, bueno, pero tú vives tu sexualidad, sí, no, muy bien, muy placentera, y ahora con la libertad que tenemos las mujeres, y desde la pastilla, y bueno, pero orgullosas, ¿no? Sí. Cuando en la cuestión femenina incluso no se plantean que un hombre le sea atractivo, o sea, como que eso está cancelado para la mujer, plantearse que en ella despierte un erotismo un hombre, sino tienen relaciones sexuales, acceden a las relaciones sexuales, pero de ahí a que de entrada participen porque el hombre en cuestión las erotiza. Bueno, en las adolescentes yo las he escuchado que sí, que sí. Que ven, ¡oh! Naturalmente. Pegan de aullidos y gritan y brincan y saltan y se levantan el vestido y bueno, enseñan los senos, en fin, enloquecen frente a la presencia de un hombre que las puede llevar a esas emociones. Y bueno, generalmente uno dice, bueno, están locas. Sí, sí. Porque cuando la mujer se manifiesta de esa manera, siempre es degradada, pero ordenada y bien recibida en la locura. Bueno, es loca y está loca. Y las mujeres ahora están locas. Bueno, ¿a qué nivel llegó la problemática de no poder acercarnos por el creador, el auténtico, creador del psicoanálisis, no aquellos que se nombran creadores del psicoanálisis,
sino el verdadero, ¿sí? Y que se hizo una pregunta. Bueno, al ver la versatilidad de la dinámica sexual de las mujeres, Freud se preguntó, bueno, ¿qué quiere la mujer? Porque resulta que pueden anhelar ser golpeadas. Sí. Y entonces, si son golpeadas, si son arrastradas, si son degradadas y después llevadas al acto sexual, es posible. Si son degradadas de palabra de la manera más obscena, me quedo con el galán. O me quedo con la galana. Porque ahora tenemos que hablar que hay golpeadoras también en las relaciones lésbicas. Y que hay también mujeres que degradan a la otra mujer como una experiencia de placer. Entonces vean el abanico que tenemos para la sexualidad humana, y tranquilamente así aireándose es, no, nosotros podemos crear un discurso al respecto de identidad de género y hacer una ley que a los 6 años un niño tiene derecho a verbalizar: yo quiero ser mujer siendo hombre. Como si a los 6 años ya tuviera esa posibilidad de, no sé de dónde lo sacaron. Yo creo que abrieron un niño vivo y el organismo palpitando se los indicó. Sí. Hay una identidad de género, miren. Sí, porque lo abrieron en canal y lo encontraron. Pero yo creo que se ha encontrado exactamente cuál sería el punto de conflicto que llevaría a los niños a emanciparse de los padres y por tanto no pertenecer a los padres sino al Estado. Y no solamente al Estado, ¿no? Sino al sistema económico mundial de hoy día. Es decir, una vez que se abrió que hubo un campo de los derechos humanos, ¿cómo romperlo? ¿Cómo fracturar esa protección que estaba instaurada en los mismos derechos humanos? Bueno, la forma de fracturar esa protección está instaurada en los mismos derechos humanos, porque es en la Declaración de los Derechos Humanos en donde se instaura al niño como sujeto de pleno derecho. Eso borra absolutamente la protección que pueden ofrecer los padres hacia los hijos. Bueno, eso me parece muy importante en cuanto a la legislación, pero en relación al campo de la verdad, ¿sí? ¿Cómo se le propone a un niño, ¿sí?, que él a los 6 años puede declarar verbalmente, puede utilizar el lenguaje para decir: yo nací niño, pero yo quiero ser niña? A mí me parece que algo que comenta Giselle es clave en todo esto, la parte del sistema económico. Me parece un tema muy importante porque el cómo se liga con el Estado es lo que da una respuesta de cómo es que a un niño, cómo estamos en una época donde a un niño se le puede dar el permiso de que a los 6 años decida su sexualidad. No darle el permiso, no, es su derecho. Bueno, se le está dando ese derecho, pero también estábamos tratando de hacer que a los niños medicamentos, a ellos qué derecho se les está dando, y todo esto está ocurriendo en la misma... Ninguno, porque como eso época. Viene como un ofrecimiento de la ciencia, usted sabrá bajo su responsabilidad si utiliza ese camino científico o no. También, siga, pero siga. Sí, es que también estaba pensando con respecto a esto de la decisión de la sexualidad de los niños, el tema que hubo no hace tantos años, acerca de que los niños ya a esa temprana edad, sobre todo en Estados Unidos, podían decidir si tomar hormonas para favorecer un cambio de sexo a temprana edad. Algo que también se quiere incluir por parte del lado de la ciencia, de decir, bueno... Eso es decir, a los 6 años la ley ya respalda su palabra.
Pero podemos creer que a los 6 años un ser humano es dueño y señor de su deseo sexual. Bueno, pues Ni ahora siquiera se quita. ni siquiera mucho, Sí, creo. no. Pero ahora se quita la sexualidad y se pone en ese hueco la identidad de género. No, es decir, no estamos hablando de la sexualidad. Sí, no, doctora, usted se equivoca. No estamos hablando de la sexualidad, estamos hablando de la identidad de género. ¿Y eso de dónde viene? No tiene nada que ver con la naturaleza orgánica. Es decir, es como la perfección del espíritu. ¡Qué hedonistas! Lograr una identidad de género. Y separar, digamos, la sexualidad. No, la sexualidad es otra cosa, doctor. Hay otra... Comprendemos sí, que sea usted sí. tan necia y ignorante. No, doctora, a mí me parece que la reflexión es muy importante porque estuve buscando cuál era la problemática más grave actualmente en la infancia y a finales del año pasado la UNICEF entregó un reporte del Estado Mundial de la Infancia y el problema más grave es la pobreza. Hay 400 millones de niños que viven en un estado de pobreza en el mundo. Pero además pobreza, digamos, Extrema. En donde no se cumplen sus necesidades básicas, No. que se supone que eso es lo que está dentro de los derechos del niño. Hay países en donde ni siquiera una necesidad se cumple, que la principal que toman en cuenta es la sanidad y la referencia es que los niños tengan acceso a una letrina. Eso hay países en donde no se da, principalmente en África y en Asia. Bueno, indudablemente que un buen depósito de los excrementos Es Sí. indispensable. Para es la indispensable salud, sí. para la salud. Claro. Pero, ¿y el amor? Sí. ¿Y el cariño? ¿Y el acoger a ese nuevo ser que requiere precisamente de ser significativo amorosamente para otro? Porque la demanda de amor nace con el ser humano. Y hay que ver cómo llora el bebé cuando la madre solamente lo quiere alimentar. Se voltea, no soporta el biberón o no soporta el seno y llora y llora y llora y llora. Y la madre enloquecida porque ya no sabe qué hacer, porque no sabe por qué llora. Es decir, como no habla, no tiene más que la manifestación del llanto, pero de un llanto que no para, que es angustia, pero angustia pura. Ajá. Bueno, ahí está. Hay que empezarle a decir desde ahí, bueno, es que tienes un problema de identidad de género. Ya crecerás. No, sí, hay que llenarlo de palabras salvadoras. Yo recuerdo que algo muy importante de lo que estuvimos trabajando en la clase el viernes pasado es una sentencia, es una ley, que el ser humano depende de otro. Entonces, ahorita... Sí, es una ley natural. Sí, sí, ahora que nos hablaba también del lenguaje, o sea, como al ser una ley, no importa cómo se ha nombrado. O sea, es algo que no va a ser, que no se va a modificar, así como el movimiento de la Tierra, no importa cómo lo nombremos, no se va a modificar, así con el ser humano, o sea, necesita de un otro. Así es. Y además también en ese desvalimiento del bebé. Así nacemos, desvalidos absolutamente en todo. En todo. Nos gestamos un cuerpo, nos gestamos una posibilidad de cambiar la oxigenación por inflar los pulmones y tomar el oxígeno envenenado que está ahora para recibir a todos los bebés de esta nueva época. Sí. ¿Y entonces? Y entonces el desvalimiento, pero sí en lo biológico, pero me hizo pensar cuando usted habla sobre todo del amor,
mi experiencia en la casa cuna, recuerdo que lo que decían los niños, ¿qué quieres para la época de Reyes, etcétera? Un papá y una mamá. Entonces, eso ¿Por qué? ahorita... Porque el niño en el orfanato o en las cunas estas tienen toma de conciencia de que no hay papá y no hay mamá. La pregunta es, ¿por qué yo no los tengo? ¿Sí? ¿Qué quieres para el Día de los Reyes? Un papá y una mamá. ¿Por qué? Porque yo estoy en un orfanatorio, Sí. porque yo estoy en esta cuna sin papá y sin mamá. Sí. Es decir, soy dueño y consciente de una falta gigantesca, ¿sí? En relación a que, aunque la institución me acoge, ¿sí? No es ni mi papá ni mi mamá. Yo nací de una madre. Eso quiero. Claro. Esos son los derechos. Pues no sabemos quién es tu madre porque pues, te dejó ahí como la loca esta que parió en la banqueta, se cortó el cordón umbilical y se largó. Y dejó al recién nacido ahí en la banqueta. ¿Qué hay, digamos, en esas mujeres que pueden llevar a cabo esos actos? Pues yo creo que es una identidad de género. Seguramente. No, es que si aplicamos el discurso Claro. de la identidad de género, ¿cómo funciona en ese acto concreto de esta identidad de género? ¿Cómo podemos aplicar la identidad de género ahí? Bueno, es importante que veamos la hora, porque nuestros programas ahora van a ser bien cortos. ¿Son las 2? 2:19, doctor. Bueno, pues entonces podemos despedirnos y recordarles que toda esta campaña de qué es el niño en el siglo XX y qué es el niño en el siglo XXI, lo vamos a hablar y a profundizar el 29 de abril a las 7:30 o a las 7. A las 7. A las 7 de la noche en el auditorio del centro. No se les olvide. Comuníquense, aparten su lugar, porque el auditorio es pequeño. Y es que sí, nos gusta, digamos, los pequeños grupos, no los congresos, ¿sí? De 3,000 o 4,000 o 5,000 asistentes, que se cree que eso es lo que le da valor. No, petit comité es lo que funciona y siempre ha funcionado. Bueno.